Buen día chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en nuestra clase de biología, pues siguiendo la línea de los tejidos. En este caso el día de hoy vamos a ver el tejido óseo y ya con ese nos faltarían creo que 3 o 4 tejidos más. ¿Sí? En este caso, por su nombre pueden imaginar que el tejido óseo es el que forma los huesos, y al contrario de lo que mucha gente puede llegar a pensar, el tejido óseo no está muerto, no está seco. O sea, sí está seco, pero no está muerto. Y ya vamos a ver de hecho que es un componente bastante vivo y bastante importante también. ¿Sí? En este caso, esto es para que lo copien. Yo no se los voy a leer tal como está, es para que lo copien. ¿Sí? Como tal, el tejido óseo es un tejido que por su naturaleza es rígido, es decir, a diferencia de los otros tejidos que están formados por células en el cuerpo que son blanditos, ¿ya? El tejido óseo está rígido. Y está rígido porque durante su maduración, sobre una parte del tejido óseo, que vamos a conocer ahorita cómo se llama, se va a depositar cristales. Cristales específicamente de un mineral que se llama hidroxiapatita o fosfato de calcio, junto a otros minerales y proteínas como las del tejido conjuntivo, esas mismas, es decir, colágeno y elastina, y la unión de hidroxiapatita con proteínas elásticas y colágeno le va a brindar al tejido óseo la rigidez que tiene. Además, el tejido óseo es, no digamos pobre, pero es más bien un tejido que en términos de cantidad de células tiene pocas. ¿Sí? La mayoría del tejido, de lo que es tejido óseo, es un espacio formado por matriz extracelular en la que va a estar depositado los cristales de hidroxiapatita, y las células vivas van a estar en algunos huequitos allí, similares a las lagunas que manejábamos en el tejido conjuntivo, ¿sí? O a las que también vemos en el tejido cartilaginoso. Más o menos, de hecho, el tejido óseo es una forma de tejido conjuntivo en el cual la matriz extracelular o la sustancia fundamental se encuentra mineralizada. ¿Bien? El tejido óseo, sabemos que una de sus funciones es la estructura del cuerpo, es brindar estructura al organismo. En el caso de otros huesos como los planos, como el esternón, las costillas y los huesos del cráneo, es brindar protección a los órganos que lo envuelven. Por ejemplo, en el caso de las costillas y el esternón es brindar protección al corazón y los pulmones. En el caso del cráneo, pues obviamente brindar protección al cerebro. ¿Bien? En ese caso hay además otra función del tejido óseo mucho más importante, y es que dentro del tejido óseo se van a formar los linajes celulares que van a terminar en ¿qué? En todos los componentes celulares de la sangre. Cuando veamos tejido sanguíneo, vamos a ver cuáles son ellos. Pero por ejemplo, ya lo saben de seguro, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Esas tres tipos, a grosso modo, de células se forman las tres en el tejido óseo. Quiere decir que la sangre, por así decirlo, tiene su origen en el tejido óseo, en una parte del tejido óseo. Acá están las proteínas que le mencionaba. El tejido óseo como tal se encuentra mineralizado principalmente por los depósitos de fosfato de calcio o hidroxiapatita, son sinónimos. Si no se vuelven locos, fosfato de calcio e hidroxiapatita son sinónimos y pueden usar cualquiera de los dos nombres o los dos. También vamos a tener condroitinsulfato, colágeno tipo 3 y osteocalcina, que son proteínas. Y en este caso ya le van a brindar mayor estabilidad y soporte a los huesos, porque los huesos también son un poquito flexibles. Y así como por ejemplo un edificio no se puede hacer con concreto y ya, sino con concreto y cabillas y vigas, es decir, concreto armado, el tejido óseo no se va a formar solamente por depósitos de cristales, sino por proteínas que le van a dar estructura a ese depósito de cristal. Entonces, como tal, el tejido óseo va a tener componentes celulares y componentes no celulares, al igual que todos los tejidos anteriores. En los componentes celulares vamos a tener básicamente cuatro tipos de célula principal. ¿Bien? Vamos a tener los osteoblastos, que son estos que tenemos acá, que son células formadoras de hueso. Y por el contrario, los osteoclastos son células destructoras de hueso. ¿Qué quiere decir eso? El hueso, o el tejido óseo, mejor dicho, es un tejido que, a diferencia de los demás, es continuamente degradado y regenerado. Es como que tengamos una pared y por un lado vayamos destruyéndola y por el otro lado la vamos construyendo. ¿Bien? Eso mismo pasa con el tejido óseo. Unas células, los osteoclastos, están degradando todo el hueso, y por el otro lado están los osteoblastos regenerando todo el hueso.
de tal forma que este es un tejido que está en constante formación, ¿bien? A cada segundo del día. Los osteoblastos son las células que se encargan de mantener el hueso en buen estado, de reparar el hueso una vez que ha habido una herida como una fractura, y además de permitir que crezca. ¿El hueso crece? Sí, en pocos momentos de la vida. Principalmente crece en la adolescencia y durante el desarrollo fetal. De resto casi no cambia, pero sí se está regenerando a cada instante. ¿Sí? Además, los osteoclastos tienen la función, como ya les decía, de remodelar el hueso, es decir, para que el hueso pueda adaptarse a ciertos movimientos del cuerpo. Por ejemplo, los artistas ahora, los atletas, tienen huesos que han cambiado fisionómicamente respecto a los huesos de una persona que pasa todo el día sentado en una oficina. Y esa remodelación se debe justamente a que los osteoclastos destruyen una parte y por otro lado los osteoblastos van regenerando el hueso. ¿Ven? Es un jueguito lo que tienen ellos dos. Uno rompe, el otro crea. Y así mantienen el hueso en buen estado. Por otro lado, los osteocitos, ¿qué son? Son células de hueso maduro. Cuando el hueso ya ha terminado de formarse, los osteoblastos se van a convertir en osteocitos, ¿ven? Y van a quedarse allí, ¿sí? Haciendo alguna otra función. Y vamos a tener lo que le da origen a todo esto, que son las células osteogénicas. O son células madre, o sea, son células originales, de las cuales se van a formar los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Por otro lado, tenemos componentes no celulares que de hecho son la mayor parte del tejido óseo. Así como en el tejido cartilaginoso teníamos una sustancia fundamental y en el tejido conjuntivo, perdón, y en el tejido cartilaginoso teníamos una matriz extracelular. En el caso del tejido óseo vamos a tener una matriz extracelular mineralizada, ¿bien? Y va a estar compuesta por dos partes, una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica también se llama oseína, ¿bien? Y está constituida en un 95% por colágeno y un 5% por proteoglicanos como el condroitin sulfato y la elastina. Lo que vemos acá, esto es una microfotografía hecha con un microscopio, obviamente de transmisión, un microscopio más avanzado. Y lo que estamos viendo acá, de color plomo oscuro, casi negro, son las fibras de colágeno. Y lo que vemos como puntitos grises es donde estaría la porción mineral. Acá este hueso se ha tratado con ácido clorhídrico de tal forma que toda la hidroxiapatita se lava y lo que queda es la porción orgánica, o sea, las proteínas. Si se dan cuenta que vemos acá un huequito, ¿no? Con un puntito en el medio, una célula. Acá vemos otra y acá vemos otra. Y ya, no vemos más. Esas son todas las células que hay acá. La gran mayoría, si se dan cuenta, el 90% del tejido es un espacio lleno de proteínas y de porción inorgánica. ¿Qué es esa de porción inorgánica? Pues son los depósitos de hidroxiapatita o fosfato de calcio, como yo les había dicho. En el caso de hidroxiapatita es muy importante que se considere que es un fosfato de calcio carbonatado. Es decir, que no es fosfato de calcio como el que está en las piedras de una montaña, que solo es calcio y fósforo y agua. En este caso es fósforo a calcio y carbono. Es una hidroxiapatita especial. Obviamente porque se encuentra dentro de un organismo vivo, va a tener componentes con carbono. Ahora, la unión de estas dos cosas, de componentes celulares y no celulares, es la que me forma el hueso. Si se dan cuenta, las células vivas van a estar inmersas en la porción no celular, es decir, en la matriz mineralizada. Ahora, el hueso va a ser de varios tipos. Como todos los tejidos vamos a tener varios tipos. Y de hecho, cuando yo me refiero a clase de hueso acá, es más bien clase de tejido óseo. ¿Bien? De hecho voy a cambiar. Ya, ¿por qué lo cambié? Porque clase de hueso más bien se puede referir a huesos largos, cortos y planos, que es una clasificación morfológica. En este caso es clase de tejido óseo. Y pudiéramos decir que todos los huesos tienen los tres. ¿Bien? Un hueso, el fémur, la costilla, la vértebra va a estar formada por estos tres tipos de tejido óseo al mismo tiempo. Dependiendo del hueso, va a ser más rico en uno que en otro. Por ejemplo, un hueso corto como las falanges son más bien hueso denso y poco tejido esponjoso y nada de tejido mieloide. Pero un hueso como la pelvis o el fémur va a ser
los tres, y va a tener además una buena cantidad de tejido mieloide. Bien, entonces esto es un esquema del hueso. Si se dan cuenta, acá tenemos, acá se ven los dos, ¿no? Hueso compacto o denso, que es este que estamos viendo acá por fuera, y hueso esponjoso o trabecular es este que vemos acá. Si se dan cuenta, el hueso compacto tiene pocos espacios vacíos. Todo lo que se ve de color marrón es matriz mineralizada, ¿bien? Y está formada por esos cilindros concéntricos que se llaman sistemas de Hebers. Dentro de cada sistema de Haber vamos a tener un conducto hueco por el cual van a pasar capilares, ¿bien? Capilares sanguíneos que le van a llevar oxígeno y nutrientes a quién, pues a estas células que están viviendo allí. Y el tejido esponjoso se llama hueso esponjoso porque, si se dan cuenta, tiene mayores espacios vacíos. Esos espacios se llaman trabéculas y ahorita vamos a ver específicamente cuáles son. ¿Bien? Acá tenemos el hueso trabecular específicamente. Como siempre, esto es para que copien, yo les voy a explicar. Acá lo que podemos ver este es un corte de tejido óseo trabecular que se ha teñido con una tinción especial que se llama HE o hematoxilina y eosina. Lo que se puede ver es unos espacios en blanco dentro de los cuales tenemos un montón de celulitas. Lo que se ve de color oscuro son núcleos celulares. Bien, quiere decir que cada punto morado que vemos acá es una célula. Y lo que vemos por acá afuera no son células. Solamente los puntitos morados son células. Lo que se ve de color rosa es matriz extracelular, no mineralizada. En este caso, ¿por qué no va a estar mineralizada? Porque el hueso trabecular no se encuentra tan mineralizado como el tejido compacto. Hueso trabecular es sinónimo de tejido óseo esponjoso. Acá se los pongo. Esponjoso o trabecular. Trabécula son estos espacios. ¿Bien? Todos estos espacios son las trabéculas. Y alrededor del tejido esponjoso vamos a tener una laminilla que se llama periósteo, que lo que hace es rodear al tejido óseo y separarlo del tejido, perdón, al tejido trabecular y separarlo del tejido compacto. ¿Bien? Así como teníamos la lámina basal que separaba el tejido epitelial del tejido conectivo, vamos a tener un periósteo que va a rodear el tejido esponjoso y lo va a separar físicamente del tejido óseo denso o cortical, como se los pongo acá, denso o cortical, y le va a brindar una separación física. Y además, como esto es una capa que está formada en sí misma por tejido óseo denso o tejido cortical, entonces le da mayor soporte. Si se dan cuenta, como las trabéculas no están mineralizadas, son más débiles. Y además la función del tejido trabecular es proteger al tejido medular, a la médula ósea, que tiene adentro un montón de células que ahorita vamos a ver cuáles son. El tejido trabecular, como les decía, está recubierto por el tejido compacto y está ubicado en huesos cortos y planos, es decir, los huesos del cráneo, los huesos de las costillas, el esternón, perdón, con S, y además está ubicado en la epífisis de los huesos largos. ¿Qué es una epífisis? Vamos a buscar esta foto, vamos a adelantarnos. Acá. Epífisis es esto, los extremos de un hueso largo, solamente de los huesos largos. ¿Bien? Allí va a estar ubicado el hueso trabecular. ¿Por qué? Fíjense en la cantidad de células que tiene la trabécula o que tienen las trabéculas. Cada puntito morado es una célula viva y esto está mineralizado pero poco. Quiere decir que la formación del hueso nuevo, o sea, el crecimiento celular, va a ocurrir en el tejido esponjoso, no en el tejido denso o cortical. Bien, porque esto está duro, esto está rígido. Acá hay una célula, muy pocas, muy pocas células están acá. Entonces ellas si se divide, se va a quedar atrapada en un huequito. No puede hacer crecer el hueso. ¿Bien? Entonces, la formación de hueso nuevo se da acá, dentro del hueso esponjoso. ¿Para qué se forma hueso nuevo? Pues porque hay que regenerarlo. Los osteoblastos y los osteoclastos se originan acá. ¿Bien? Y van a ir remodelando el hueso a su alrededor. En el caso del hueso cortical o hueso denso, como les decía, está formado por los sistemas de Hebers, estos que teníamos acá. También tienen el nombre de osteonas, ¿bien? Osteonas. Y son básicamente unidades estructurales del tejido óseo denso
o hueso cortical. ¿Bien? No son tan bonitamente, tan perfectamente cilíndricas, si se dan cuenta son más bien más o menos cilíndricas, pero son así. Dentro de los conjuntos de Hebers están las arteriolas o los vasos sanguíneos que le van a llevar nutrientes. Si se dan cuenta, la cantidad de células que hay aquí es prácticamente cero, ni se ven, ¿no? Entonces, la función del tejido del hueso cortical es obviamente soporte y estructura. Eso es completamente rígido porque está completamente mineralizado. Ustedes me dirán, pero acá no se ven las fibras. Esta foto que yo les mostré acá de fibras está tomada con un microscopio de electrones, un microscopio electrónico, que puede tomar una foto de un virus, ¿ya? Pero a un microscopio normal no se va a ver. Acá tenemos esta barrita, es de apenas 200 micrómetros, quiere decir 0.02 milímetros. Entonces esto es es suficientemente grande. 0.002 milímetros, perdón. Entonces no es tan pequeño. ¿Bien? En el caso del hueso cortical, él va a estar presente obviamente en los huesos que estén sometidos a mucha carga física. ¿Cuáles son esos huesos? Los huesos largos. El radio, el cúbito, el húmero, el fémur, la tibia, el peroné. Los huesos más largos del cuerpo son los huesos ricos en tejido cortical. Y el tejido cortical además va a estar casi siempre en la diáfisis. Vamos otra vez a la fotito de acá. La diáfisis es la porción media del hueso largo. ¿Bien? Acá tenemos entonces. Va a estar también en las tablas de los huesos planos. Esto es que el tejido cortical o el hueso cortical va a estar alrededor del tejido esponjoso dentro de los huesos planos. Porque si ustedes se tocan la cabeza, que es un hueso plano, muchos huesos planos, obviamente es duro. Entonces allí también tenemos hueso cortical. En menor medida que un hueso largo, porque obviamente el peso, esto no soporta peso. Bien, nuestro fémur sí. Entonces no necesita tener tanta capacidad de resistencia. Por último, tenemos acá, con eso cargue, aquí, el tejido mieloide, o también llamado médula ósea roja. Muy importante, el nombre completo de la médula ósea es médula ósea roja, no médula ósea y ya. Médula ósea roja. Pero la pueden llamar médula ósea sin ningún problema. En este caso, el tejido mieloide es básicamente la porción más interna de tejido óseo o del tejido que conforma a un hueso largo, ¿bien? O planos, pero planos grandes, no las falanges, planos grandes como las costillas, la pelvis o largos como el fémur o el húmero, ¿bien? En este caso, el tejido mieloide se llama así porque eso es un tejido que no está mineralizado. Esto es un tejido que es rico en células. Vamos a mostrar otra vez esta foto. Aquí tenemos la médula ósea y lo que vemos acá es un millar de células, ¿no? A diferencia de acá. Porque aquí adentro se produce la formación de células óseas y células sanguíneas. ¿Bien? Como les digo acá, el tejido mieloide es particularmente activo en recién nacidos porque de hecho los recién nacidos no tienen tejidos, no tienen hueso ni cortical ni trabecular. Casi todo su hueso está formado por médula ósea todavía, mientras se va formando el tejido trabecular y alrededor del tejido trabecular el tejido cortical. Entonces, la función del tejido mieloide es formar células. Acá podemos ver un diagrama de un hueso largo, tenemos el tejido óseo denso, tejido cortical, luego tenemos las trabéculas, el tejido trabecular, y los huequitos tenemos lo rojo, que es el tejido óseo mieloide o médula ósea. La médula ósea es rica en un montón de células, pero principalmente en células hematopoyéticas. ¿Qué significa esa palabra tan complicada que acá la tienen escrita? Hematopoiesis es un proceso celular en el cual una célula madre da origen a toda la línea de células sanguíneas. Un tipo de célula madre que se llama célula hematopoyética. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en esa foto que tenemos acá, tenemos adipocitos grandes, que recuerden que son las células que conforman el tejido adiposo blanco. Pero además tenemos aquí, tenemos normoblastos, eosinófilos, mielocitos, eritrocitos, mielocitos y normoblastos. Les explico qué significan todas esas palabras. Normoblasto es una célula que cuando madura se convierte en eritrocito. Y un eritrocito es un glóbulo rojo.
Un glóbulo rojo es una célula que por una de sus características más impactantes es que ya no tiene núcleo. El eritrocito es quizás la única célula que no tiene núcleo. Y antes de perder el núcleo, se le llama normoblasto. El normoblasto es una célula que todavía tiene núcleo, por lo tanto se puede dividir y luego cuando madure y pierda el núcleo se va a convertir en un eritrocito o glóbulo rojo. ¿Bien? Un mielocito es una célula que va a dar origen a un linaje de células inmunes. Esas células inmunes incluyen ¿a quién? Linfocitos B, linfocitos T, linfocitos CD, leucocitos, macrófagos, etc. Y una enorme cantidad de linfocitos, más de lo que ustedes quieren. Pero todos vienen de los mielocitos. ¿Sí? Y también tenemos los osteoclastos. Ya sabemos quién es un osteoclasto, ¿no? Una célula que se encarga de degradar y remodelar el hueso. Entonces, como les mencionaba, el tejido mieloide forma las células que van a formar luego a sí mismas al tejido óseo, pero además forma todas las células que conforman el tejido sanguíneo y el sistema inmune. Por eso es que, un detalle así feíto, cuando un niño o una persona tiene cáncer de la sangre, o sea, leucemia, es porque estas células, los mielocitos específicamente, depende del tipo de célula, pero si es leucemia mieloide, es porque el cáncer está ocurriendo sobre este tipo de células. Quiere decir que la célula que va a dar origen a los glóbulos blancos, a los leucocitos, va a tener cáncer y no se va a madurar. Entonces, ¿cuál es el síntoma que detecta un médico, oncólogo o un bioanalista cuando evalúa la sangre de alguien con cáncer a la sangre? Que no tiene glóbulos blancos maduros, tiene solamente mielocitos, o sea, glóbulos blancos inmaduros, o leucoblastos también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos allí? Una persona cuya enfermedad hace que su sistema inmune desaparezca, porque las células del sistema inmune no se van a formar, se van a quedar inmaduras, no van a tener actividad. Por eso es que es tan devastadora esta enfermedad. Además, como el cáncer está ocurriendo sobre la médula ósea, también se ven afectada la formación de células sanguíneas, específicamente eritrocitos. Y eso trae síntomas como anemia, porque los eritrocitos no se están formando como deben. Entonces, no hay transferencia de oxígeno, la persona se pone pálida, pierde peso, tiene fallos en el cerebro por no oxigenación, etc. ¿no? ¿Dónde está ubicada la médula ósea o el tejido mieloide? Pues acá lo tienen de chuletita. Está ubicado principalmente en costillas, las vértebras, de la columna vertebral obviamente, el esternón, que es este hueso plano que está en medio de los 7 pares de costillas, y los huesos de la pelvis. Son huesos planos grandes en los cuales abunda la médula ósea. ¿Bien? En los huesos largos, como el fémur, también hay médula ósea. ¿Sí? Ahora culminamos con el proceso de osificación, es decir, cómo se forma el hueso. Este proceso de osificación puede ser de 3 tipos, si lo quieren ver así, o de 2 tipos, y uno de ellos dividido en 2 tipos. Primaria y secundaria. Primaria si ocurre a nivel fetal y secundaria si ocurre cuando no eres un feto, o sea, cuando eres ya un adulto, o más bien cuando eres un adolescente. La primaria, como les digo, ocurre en etapa fetal y puede ser intramembranosa o endocondral. ¿Qué quiere decir intramembranosa? Que se va a producir en el mesénquima. Recordemos atrás, clase de tejido conectivo. ¿Qué era el mesénquima? Un tejido conectivo especializado en proveer de células indiferenciadas que luego van a formar el resto de los tejidos del cuerpo. Entonces, a partir del mesénquima se forma el hueso en fetos dentro del vientre materno. O puede ser endocondral cuando no se usa mesénquima, sino que se forma a partir de cartílago. Es decir, el mesénquima forma cartílago y el cartílago luego forma hueso. Bien. Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso? Pues acá tenemos mi moldecito de cartílago hialino. Acá lo pueden ver, ¿no? Cartílago hialino. Si estamos partiendo de un molde de cartílago, quiere decir que estamos ante un proceso de osificación primaria endocondral, porque tenemos cartílago. ¿Bien? En el caso de que no fuera endocondral, no habría cartílago, sino que se parte directamente del mesénquima. En este caso, lo primero que se va a formar alrededor del futuro hueso, todavía no es un hueso, es algo que se llama collar óseo. Y adentro del collar óseo, de adentro hacia afuera, va a empezar a formarse ¿quién? La calcificación del cartílago. Lo primero que estamos viendo acá
es que el cartílago se vuelve morado. Se vuelve morado porque empieza a depositarse la hidroxiapatita carbonatada, es decir, se comienza a mineralizar. Esa mineralización va avanzando poco a poco y al mismo tiempo que va avanzando se va llenando de vasos sanguíneos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos solo pueden ingresar al tejido óseo por canales que se forman antes de que se solidifique. Por ejemplo, si ustedes hacen una casa y ustedes la hacen toda de concreto vaciado sin bloques, ¿cómo piensan meter los cables después? No pueden, ¿cierto? Tienen que meter los cables cuando todavía está fresco el concreto. Lo mismo ocurre acá. No se puede meter vasos sanguíneos al hueso después de que el hueso ya está duro. Tienes que meterlos mientras estás formando el hueso. Quiere decir que nuestros huesos reciben sus vasos sanguíneos cuando todavía estamos en el vientre de nuestra madre. Recién allí se empiezan a formar los huesos y los vasos sanguíneos. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos que los vasos sanguíneos empiezan a avanzar y a medida que se van avanzando, se va a terminar de osificar. Cambia de moradito a rosadito, porque ya está completamente osificado, es decir, mineralizado ese cartílago. Ya dejó de ser cartílago y se volvió hueso. Y a medida que eso se va completando, va avanzando el proceso de mineralización. Es decir, se completa acá y el cartílago hialino se va mineralizando hacia los extremos, hacia arriba y hacia abajo. Esta zona que vemos acá, si se dan cuenta, iniciamos acá en el centro, justo en el centro del hueso, se llama centro primario de osificación. ¿Por qué? Porque es un punto a partir del cual todo el hueso se va a ir formando. Un centro de control o de iniciación de la osificación del hueso. ¿Bien? Sin embargo, luego que llegamos a un cierto punto, que ese punto coincide con ¿quién? Con la metáfisis, ¿sí? Con esta zona, se va a formar un segundo centro de osificación o centro secundario de osificación, como dice acá. ¿Por qué? Pues porque así ocurre. Lamentablemente esa es la respuesta, porque así ocurre. Entonces, luego de que tenemos este proceso de osificación completo, las epífisis van a osificarse también. ¿Bien? De adentro hacia afuera como siempre. Y al final me va a quedar un disco epifisario. ¿Qué es un disco epifisario? Es la zona en la que el centro secundario de osificación se une con el centro primario de osificación. Y entonces como está de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, va a llegar a un punto en el que va a quedar todavía por osificar. Allí se va a formar una laminita que todavía no es hueso, sino que sigue siendo cartílago hialino, sin osificar, que se llama disco epifisario. ¿Bien? Epifisario porque es la epífisis. Una vez que se alcanza allí al final, esa línea se va a borrar, todo se va a osificar, todo se va a mineralizar y pues vamos a tener un hueso completo. Pero va a quedar una pequeña cicatriz que vamos a llamar línea epifisaria. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho con esto. Los centros de osificación tienen que ver con líneas de médula ósea distinta, es decir, una médula ósea roja, que es la que normalmente conocemos como médula ósea, y una médula ósea amarilla, que es una médula ósea que va a abundar principalmente en huesos maduros, pero que además de tener la función normal de formación de adipocitos y de formar, en este caso, además de formar las células del hueso y además de formar las células sanguíneas, va a ser rica en adipocitos. Entonces va a ser una reserva de energía. Por eso se llama amarilla, porque es rica en adipocitos. ¿Sí? Ahora, la secundaria se realiza en huesos largos y va a realizarse específicamente a nivel de cartílagos de conjunción. Es decir, acá. ¿Qué se produce? Que el hueso va a ir extendiéndose. La diáfisis va a seguir igual. La epífisis va a seguir igual, pero en la metáfisis se va a producir la formación de huesos hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que va aumentando el tamaño de la diáfisis, para que el hueso de un niño llegue a ser el tamaño de un hueso de un adulto. ¿Bien? Esa es la diferencia. Ahora, los nombres ya se los he mostrado muchas veces. Epífisis son las porciones externas de los huesos largos, los lados más los extremos de los huesos largos. Y las epífisis se unen a las articulaciones. La diáfisis es la porción intermedia que tiene mayor resistencia y la metáfisis es la zona entre las dos, bien, que coincide con la línea epifisaria. Ya con esto, chicos, terminamos el tema de tejido óseo, media hora completito. Cualquier duda que tengan me pregunten, recuerden estudiar bastante esos temas de tejido porque son bastante importantes. ¿Bien?